Esta noche vamos a analizar cómo la búsqueda de Nancy Guthrie llega a un punto escalofriante. Es necesario examinar detenidamente cada pieza de evidencia disponible. En las últimas semanas, el FBI confirmó la obtención de perfiles de ADN dentro de la casa. Hoy en día existen laboratorios altamente especializados capaces de extraer un perfil genético claro, incluso de un cabello humano que carece por completo de raíz. Según los informes, el ADN hallado en el dormitorio de la víctima es precisamente un cabello. La investigación sobre Nancy Guthrie se encuentra estancada en un ciclo continuo de profunda frustración. Las nuevas pistas fracasan y el agotamiento es evidente sumado al constante caos interno en la comisaría. Existen rumores de que el sheriff podría enfrentar cargos por perjurio, una distracción imperdonable para la investigación. Al revisar los datos técnicos, surge la necesidad de dar sentido a todo lo que se ha descubierto. Se ha consultado a expertos en genealogía genética forense, especialistas de alto nivel que trabajan en laboratorios privados de vanguardia como Parabon Nanolabs. Estos científicos han colaborado durante décadas con agencias federales, con el gobierno y con instituciones privadas. Se ha hablado mucho sobre el manejo de este ADN, y ya estamos en el día 82. Desde el análisis forense no se comprende. Los análisis de polimorfismo de nucleótido único deberían haber arrojado resultados hace mucho tiempo. La única explicación lógica que puede sostenerse aquí es que cuando el equipo local entró a procesar la escena y la responsabilidad recae totalmente en su líder, al ingresar por primera vez es muy probable que hayan pasado por alto evidencia genética crucial. El análisis de escenas complejas no es su especialidad. Aún así, de alguna manera lograron obtener ese cabello. Es bastante posible que recolectaran docenas o incluso cientos de muestras, y procesar todo ese material requiere muchísimo tiempo. Surge una pregunta inevitable si utilizaron un sistema de vacío forense en las superficies, porque así es como se suele encontrar un cabello sin raíz. Como se sabe al usar esta aspiradora de recolección, el material queda atrapado en un filtro que luego se analiza. Por eso todo apunta a que fue un hallazgo reciente, aunque las autoridades afirmen tenerlo en cadena de custodia desde febrero. ¿Si lo tenían guardado desde febrero? Resulta ilógico no haberlo enviado de inmediato al laboratorio especializado, ya que ellos tienen un éxito notable extrayendo marcadores genéticos de cabello sin raíz. Esto es lo que confirman los principales genetistas forenses. Aquí se utiliza mucha terminología técnica forense que el público general e incluso los abogados sin conocimientos avanzados en genética probablemente no logren comprender del todo. Traduzcamos todo este procedimiento científico como si se estuviera explicando detalladamente ante un jurado. Se mencionó el sistema de vacío forense. Vamos a observar las fotografías. En este momento se examina el interior del lugar exacto. Allí se ve el equipo de succión para la recolección de evidencia. Es el dormitorio principal. Según los informes de la investigación, este cabello se encontró dentro del dormitorio. Revisemos la grabación visual de la escena. Las imágenes muestran el cuarto de la víctima repleto de superficies complejas. Hay una alfombra espesa y cortinas largas. Se observa una colcha, almohadas, mucha tela y pisos de madera. Junto a la cama hay una mesa de noche con libros y objetos personales. En un entorno así, asumiendo que el informe sobre el hallazgo en la habitación es preciso, surge la pregunta de cómo emplearon la succión forense para recuperarlo. El cabello pudo estar sobre alguna superficie expuesta, o quizás adherido a uno de los objetos que los técnicos lograron recolectar. No se afirma que lo encontraron así. Pero esto explica por qué recién ahora se conoce el hallazgo, varios meses después. Quizás han estado intentando procesar la muestra en laboratorios forenses externos, donde la comisaría envió la evidencia y posiblemente fracasaron al intentar extraer el perfil genético. Es una técnica que algunos laboratorios intentan desarrollar desde 2019, pero honestamente no se han registrado resultados exitosos provenientes de esas instalaciones en particular. No se descarta que existan casos, pero no se conocen. En cambio, instalaciones más especializadas acumulan éxitos constantes analizando cabello sin raíz intacta. Esos especialistas fueron quienes desarrollaron originalmente esta técnica de extracción, para obtener perfiles genéticos de cabello sin bulbo, algo que la ciencia consideró imposible durante décadas. Hoy se sabe que es posible. Y esta técnica lleva tiempo existiendo. Es distinto a un análisis tradicional, pero conviene desglosar estos hechos técnicos porque hay demasiado en juego. Primero, la aspiradora forense puede utilizarse realmente sobre superficies duras y también en telas.
La evidencia técnica indica que sí. Aunque el equipo de campo no fue quien recogió ese ADN, el trabajo de laboratorio comienza después de la recolección. Pero según los protocolos es completamente posible. Hoy vamos a analizar el M-BAC. Este sistema forense de recolección de ADN es letalmente efectivo sobre telas y madera. Su especialidad es extraer material genético de superficies porosas o extremadamente complejas. Funciona como una aspiradora en seco y húmedo, un principio básico que se aplica en el laboratorio para absorber fluidos biológicos incrustados. Pulveriza líquido suavemente sobre la escena y luego lo succiona hacia la máquina. Ese tubo de plástico transparente hace todo el trabajo. Es la recirculación de material genético recuperado del lugar del crimen, ya sea madera dura en cimeras mesas o cualquier tejido. Nada escapa a este barrido pericial. Exactamente el protocolo que se aplicaría en el perturbador dormitorio de Nancy Guthrie. Colchas, cojines y la misma alfombra. El M-BAC expulsa un rocío minucioso para desprender células, y esa manguera plástica aspira todo el rastro criminal de regreso como una aspiradora industrial en plena escena. Este método supera ampliamente al clásico hisopado forense sobre ropa de cama o madera. La razón es simple: procesa la superficie en su totalidad. Al utilizar el M-BAC, los investigadores cubren toda el área sospechosa. Es como aspirar una alfombra deja una huella clara por donde pasa el equipo. El contraste visual es evidente al compararlo con los hisopos convencionales de algodón. Tradicionalmente se usaba un hisopo largo impregnado de reactivos, frotándolo sobre la zona para intentar capturar el escaso material genético abandonado por el agresor. Evidentemente esta máquina abarca un perímetro mucho mayor. Por eso su tasa de éxito destroza las estadísticas de las viejas técnicas manuales de recolección. Pero a veces la aspiración o el hisopo solo arrojan un pelo solitario, y ahí es donde entra la vanguardia de Astrea Forensics. Es un revolucionario laboratorio ubicado en Santa Cruz fundado por el brillante genetista el Dr. Ed Green, especializado en perfiles genéticos extremadamente complejos. En la ciencia forense se repitió siempre que era imposible. Durante décadas los manuales afirmaban que solo podían extraerse perfiles genéticos viables de un cabello si conservaba la raíz. Por lo tanto, existen innumerables casos sin resolver donde solo se recuperaron cabellos sin raíz o tallos rotos. Pero el Dr. Green silenció a los escépticos desarrollando una técnica para extraer fragmentos útiles, el componente genético vital que se necesita para aplicar la genealogía forense. Como dato relevante, los especialistas han resuelto 6 casos fríos, usando únicamente cabellos sin raíz junto a Astrea, y este laboratorio ha esclarecido decenas de crímenes brutales desde entonces. La evidencia de cabellos sin raíz lo cambia todo. Este hallazgo microscópico es absolutamente crítico y definitivo. Clásicamente analizar este tipo de hebras requería pruebas complejas de ADN mitocondrial. La raíz contiene lo que los peritos llaman ADN nuclear, la herencia genética directa de ambos progenitores, como una familia nuclear tradicional. Este ADN nuclear guarda marcadores tanto de la madre como del padre, pero en los cabellos esto solo se aloja dentro del folículo intacto. Si la raíz no está presente, lo cual es muy común porque el cuerpo desprende miles de pelos a diario, antes se enfrentaba a un auténtico callejón sin salida investigativo. Y eso es vital. Aquí es crucial distinguir si esa evidencia es cabello-pelo del brazo, de la pierna, una pestaña o de las cejas, ya que la morfología altera totalmente el protocolo de laboratorio. Sin ese núcleo antes la investigación colapsaba. Sin embargo, los equipos forenses hoy tienen un éxito abrumador rastreando al criminal mediante pelo sin raíz visible. Se sabe que este laboratorio procesó las pruebas del asesino de Long Island, Rex Heuermann, quien asesinó a 8 personas, aunque probablemente la cifra real sea aterradora. Recientemente se declaró culpable ante los tribunales. Quizás nunca se conozca toda la espeluznante verdad, como ocurrió con Bryan Kohberger. Pero las pruebas de cabello sin raíz fueron el clavo en su ataúd. Hay un detalle perturbador. El pelo de la esposa del asesino apareció adherido directamente a los cadáveres de varias víctimas que se encontraron en la playa. Se recuperaron y enviaron 9 cabellos a Astrea Forensics. Estaban pegados a 6 o 7 víctimas mezclados entre cinturones, cinta adhesiva y los macabros sacos de arpillera. El perfil genético vinculó indiscutiblemente esas hebras con Rex Heuermann, su esposa y su hija. Probablemente confesó al verse totalmente arrinconado. Durante la crucial audiencia técnica en la que se debía determinar si esa innovadora evidencia genética sería admisible, el juez respaldó la recolección forense y falló a favor de la fiscalía.
Se logró establecer un precedente jurídico histórico al presentar pruebas con cabello sin raíz ante un tribunal penal. Presta atención. El laboratorio detrás de la condena del asesino de Gilgo Beach está investigando el secuestro de Nancy Guthrie. ¿Qué se puede deducir de esto? Se está hablando de Astrea Forensics. Si ellos son la élite que está analizando la escena. La teoría pericial siempre apuntó a que el FBI enviaría ese cabello sin raíz directamente a Astrea. Sus protocolos de éxito no tienen rival actualmente. Así se vio en el procesamiento de Gilgo Beach, pero no es algo aislado. El FBI ha enviado pelos cortados en docenas de casos fríos y Astrea siempre ha respondido. Pero surge un dilema pericial grave si solo se ha encontrado una hebra. ¿Cómo procesarla y analizarla repetidas veces sin destruir la prueba? Por ejemplo, si otros laboratorios fracasan intentando extraer el perfil genético con la técnica tradicional de corte. Es por eso que ahora se confía plenamente en Astrea. ¿Cuánto cabello? Es decir, ¿qué nivel de análisis forense puede obtenerse de un solo pelo? Ese es el verdadero problema, porque el cabello se destruye por completo durante este tipo de análisis. Se desconoce si era un mechón largo que permitiera múltiples pruebas o si DNA Labs International ni siquiera intentó analizarlo. Por desgracia, en la ciencia forense a veces faltan datos. Pero por experiencia se sabe que incluso en Astrea a veces se requieren múltiples intentos para extraer ese perfil genético del cabello. Y por cierto, los perfiles SNP son ADN nuclear. Por eso pueden usarse en genealogía genética. Eso es exactamente lo que los hace tan valiosos para lograr una identificación positiva. Ahora bien, todavía se ignora a quién pertenece ese cabello. Y no se sabrá hasta lograr un análisis exitoso y aplicar la genealogía genética para identificar al portador de esa evidencia. Pero aquí llegan las buenas noticias. Si la muestra perteneciera a Nancy Guthrie, a algún familiar directo suyo, o a cualquier empleado del lugar que haya sido usado para la comparación genética, los técnicos no seguirían analizándola. Y se sabe desde el principio, porque el sheriff Nanos reveló que se encontró ADN de un individuo completamente desconocido dentro de su propia casa. Así que esa es la ventaja táctica. No es Nancy Guthrie. Tampoco es su familia ni las personas que trabajaban con ella. Probablemente el FBI estaba en pleno proceso analítico para comprobar si coincidía con el cabello de la víctima o de los visitantes habituales del domicilio. Y al descartarlos, es entonces cuando la evidencia sería enviada a las instalaciones de Astrea. Por lo tanto, si existe la confirmación oficial de que ha sido enviado a Astrea o está en camino, eso sugiere indiscutiblemente que la muestra biológica no parece pertenecer a ninguna persona autorizada para estar en esa escena. Se hablaba sobre hasta dónde puede llevar un solo cabello. ¿En qué punto exacto del proceso se agota por completo esa única muestra biológica? Se está hablando de un solo cabello. Pero conviene recordar el caso del cuádruple homicidio de Bryan Kohberger. Todo ese caso se resolvió gracias al análisis de ADN de una única muestra en el broche de una funda de cuchillo, totalmente invisible al ojo humano. Si aquella muestra era completamente invisible, y este cabello sí puede verse por pura lógica forense, debería haber mucha más cantidad de material genético en algo visible a simple vista. Por tanto, resulta complejo comprender desde fuera cómo un solo cabello rinde tanto. Lo someten a múltiples pruebas destructivas en DNA Labs International, y tras analizarlo repetidamente sin obtener resultados concluyentes, toman la decisión crítica de enviarlo a Astrea. Entonces, y al decir Astrea se hace referencia a la instalación ASTREA. Cuando se desintegrará finalmente ese cabello bajo el microscopio, ¿en qué momento se acabará el espécimen físico? ¿Es posible volver a secuenciarlo y regenerarlo? Negativo. Y desde la perspectiva investigativa es dudoso que ya se hayan realizado demasiadas pruebas en ese folículo, a menos que sea un cabello excepcionalmente largo. Eso lleva a la conclusión pericial de que DNA Labs International no intentó procesarlo desde el principio. O tal vez, había más cabello disponible para pruebas de lo que consta en el informe, ya que la muestra se destruye y no puede reanalizarse infinitamente. Así que es un alivio forense que aún quede material viable para enviar a Astrea, ya que ellos son los verdaderos expertos en este proceso de extracción. Lo que resulta incomprensible desde el análisis pericial es por qué no se envió allí desde el principio. Ciertamente es una laguna en la cadena de custodia. Por eso surge la pregunta de si fue un indicio que no se descubrió hasta hace poco. Es decir, los registros oficiales indican que se recolectó en febrero, pero tal vez pasó desapercibido.
Un solo cabello es fácil de perder. Visualicemos la escena. Quizá quedó atrapado en uno de esos filtros en back y nadie lo notó hasta que procesaron cientos de evidencias y finalmente dieron con él. De lo contrario, este retraso de meses carece de toda lógica investigativa. Esta situación supone una presión brutal sobre los técnicos de laboratorio porque el caso entero podría depender del análisis de este único cabello. Pero una vez que se extrae el perfil genético de ese cabello, al igual que ocurrió con el positivo de Bryan Kohberger, todas las demás piezas del rompecabezas encajan perfectamente. Se ubica el vehículo sospechoso, se rastrea su ubicación exacta, y se investiga su historial de búsquedas y sus redes sociales. Todo basándose en esa prueba inicial. En esta línea de trabajo se sabe que cada edificio comienza con un ladrillo. Y esta es la evidencia fundamental sobre la que se construirá la acusación si hay coincidencia. Analizando esto rápidamente el tiempo apremia, y deben procesarse otras muestras. Pero antes conviene plantearse una cuestión crucial. ¿Cuál es la diferencia forense entre procesar un cabello de la cabeza frente a vello del brazo, de la pierna, una pestaña o incluso de las cejas? ¿Por qué requiere un protocolo analítico distinto? Evidentemente, si se recolecta un cabello, como ya se sabe empíricamente, este debe conservar su núcleo intacto para someterlo a pruebas SNP. Así que sea cual sea, posee un núcleo. Pero, ¿cómo se analizan de forma diferente esos diversos tipos de vello corporal? La verdad es que no se hace. Sin embargo, el cabello craneal suele ser estructuralmente más grueso que el vello de los brazos o piernas. Y este, por supuesto, mantiene un ciclo de crecimiento constante. En definitiva, se evalúa una muestra mucho más extensa comparada con un diminuto filamento de un brazo o pierna. En el laboratorio también se analiza vello púbico. Cada muestra presenta un grosor o una aspereza ligeramente diferente. Eso significa que suele ser más fácil extraer ADN de un cabello más grueso o largo, pero por lo demás el procedimiento analítico no cambia demasiado. Vamos a analizar cuán complejo es realmente este proceso. ¿Qué se debe hacer físicamente? Desde la perspectiva forense se sabe que es una tarea sumamente ardua. Por eso, durante muchísimo tiempo la comunidad científica lo consideró algo del todo imposible. Ha habido casos en los que se han esperado meses hasta obtener un perfil genético a partir de cabello sin raíz. Y se sabe con certeza que deben analizar la misma muestra varias veces. Algunas hebras contienen muchísimos más marcadores genéticos y ADN que otras. Así que se depende de la suerte. Se cruzan los dedos esperando hallar una cantidad de material genético suficiente que pueda extraerse de un solo pelo. Si la evidencia ha sufrido algún proceso químico, todo cambia. Los tintes de cabello pueden alterar gravemente la calidad de los resultados. Por tanto, se necesita que la suerte sonría aquí. Enviar un único cabello al laboratorio Astrea es jugársela a una sola carta. Esto genera una carga de trabajo brutal y resulta muy estresante. No hay duda de que pondrán este análisis al principio de su larga lista, porque casi siempre se analizan estos cabellos sin raíz en casos fríos. Al tratarse de una investigación activa donde Nancy sigue desaparecida y debe encontrársela a toda costa, esta prueba forense se convierte en prioridad absoluta. Así que la mayor esperanza es que logren completar la extracción genética mucho más rápido de lo registrado en el pasado. Existen 6 casos exitosos documentados gracias a estos métodos. Analicemos de qué tipo de expedientes estamos hablando. Uno de los expedientes era el de Anne Pham, una niña que caminaba sola a su clase de preescolar. Era la primera vez que la niña le suplicaba a su madre caminar sola. Eran 12 hijos llegados desde Vietnam buscando una vida mejor. Y secuestraron a la más pequeña en su camino al colegio. La asesinaron y abandonaron su cuerpo en aquella base militar del norte. Las pruebas se analizaron junto al Departamento de Policía de Seaside y los investigadores de Monterey. Se contaba con un cabello sin raíz en la escena, y gracias a él se pudo identificar al asesino. Era uno de sus vecinos. La pobre Anne Pham pasó justo por delante de su puerta camino a la escuela. Vivía a 1 o 2 calles de distancia. Una desgracia absoluta y terrible, que el depredador viviera exactamente allí, y que ella fuera sola al colegio aquel día. Fue un caso fundamental para la ciencia forense, porque se carecía por completo del típico perfil de ADN que usa la policía. No había ningún perfil CODIS. Simplemente no se tenía ninguna evidencia genética válida en esa escena del crimen hasta que se logró procesar aquel minúsculo cabello sin raíz.
El tribunal debía decidir si aceptaba ese complejo perfil genético como método de identificación legal. Finalmente decidieron admitir la evidencia forense, lo que supuso otra decisión realmente importante, sentando un precedente judicial histórico sobre el uso de cabello sin raíz en investigaciones de esta magnitud. Todos los genealogistas genéticos y los expertos de los laboratorios para Von Nano estaban en alerta. Se han cosechado enormes triunfos trabajando con los laboratorios Astrea. Un gran éxito procesando material genético severamente degradado en escenas antiguas. Es increíble que todo este misterio dependa de un solo cabello, y en este punto vale la pena hacer una pausa para reflexionar juntos. Con todo lo analizado hasta aquí, las inconsistencias procesales, el silencio del sheriff, los cabellos sin raíz, las notas de rescate desde Sonora, ¿qué teoría te resulta más sólida? ¿Crees que Nancy Guthrie sigue con vida en algún punto al sur de la frontera? ¿O que la respuesta nunca salió de aquel dormitorio? Comparte tu análisis en los comentarios. Quienes investigan este caso quieren leer todas las hipótesis posibles. Cada perspectiva suma. Cada mirada externa puede aportar un detalle que los protocolos formales han pasado por alto. Porque en este momento hasta el dato más pequeño podría ser determinante para entender qué sucedió aquella noche. Retomemos el análisis. La evidencia forense sigue su curso. Y lo que viene a continuación es decisivo. Mucha atención. Esta noche analistas y peritos forenses de todo el país temen que los continuos altibajos en la intensa búsqueda de Nancy Guthrie estén pasando una grave factura, marcando ahora un punto de inflexión verdaderamente escalofriante en el caso. El expediente está lleno de constantes parones y arranques repentinos según los últimos informes detallados de la investigación criminalística. Durante las jornadas recientes, los informes forenses indicaban que a altas horas de la madrugada, un sujeto clave fue detenido para ser interrogado. Esa pista no condujo a nada. Al analizar el interrogatorio, Nanos, el alguacil del condado de Pima, dio una respuesta muy cortante de una sola palabra. Negativo. Eso fue todo, sin ninguna otra explicación sobre lo que ocurre realmente. Y se sabe lo frustrante que es esto. Se cree tener una pista sólida forense y a la mañana siguiente se desvanece por completo como la niebla. Es agotador para investigadores y detectives, sin mencionar a la familia. ¿Qué pasó exactamente con Nanos? No se hace referencia al reciente drama legal sobre falsos testimonios. Esa evidencia se analizará luego. Se habla de los altibajos constantes que presenta esta compleja escena del crimen. Un expediente que está siendo minuciosamente seguido por millones de personas en todo el país y el mundo entero. Vamos a analizar esto. Se recibió un aviso sobre actividad al sur de Tucson, un sector que ya había sido examinado. Alguien fue detenido allí antes, y los nuevos indicios sugerían otra posible detención en la misma zona. La información detonó las alarmas. Los equipos de análisis criminal se movilizaron de inmediato cruzando datos para reconstruir la cronología de los hechos. Pero al analizar la respuesta oficial sobre el terreno, el sheriff al mando evade cualquier análisis. Solo reacciona ante preguntas directas sobre detenciones nocturnas, pero jamás detalla los motivos del operativo táctico ni confirma la validez de los indicios. Su única respuesta es una negación rotunda. Desde un punto de vista victimológico, este nivel de hermetismo resulta devastador y cruel para los familiares afectados. Ignorar a la prensa es una táctica habitual. Pero negar a los allegados un informe claro sobre la investigación altera los protocolos básicos. Esa evidencia no surgió de la nada. Los analistas criminales siguen un patrón lógico porque existía una razón operativa de peso para investigar ese perímetro. Sin embargo, la cúpula policial solo ofrece silencio. Esto obliga a buscar expertos en operaciones internacionales. Especialistas como Brian Fitzgibbons, directores de operaciones de seguridad nacional. Ellos dirigen equipos globales de extracción de personas desaparecidas operando incluso en territorio mexicano, un punto geográfico crucial en la desaparición de Nancy Guthrie. El análisis forense de unas notas de rescate recientes indica que la víctima fue vista y trasladada a través de la frontera mexicana. Toda investigación criminal sufre bloqueos, pero la fricción y el desgaste táctico en este expediente han sido científicamente inusuales y muy frustrantes. Los especialistas han observado esto en múltiples búsquedas. De hecho, es un patrón forense común. Muchos equipos de analistas llevan casi 4 años trabajando ininterrumpidamente en reconstruir un expediente abierto muy similar lleno de falsas esperanzas.
En el expediente de Andy Wagner en Indiana, se registraron ciclos donde se recibían cientos de llamadas al centro de denuncias y correos electrónicos hasta que algún indicio físico destacaba. Es en esos momentos cuando como analista se debe combatir el impulso humano de apegarse emocionalmente a esa pista. Debe aplicarse el protocolo científico especialmente bajo la inmensa presión pública del caso de la señora Guthrie. Mantener la frialdad es extremadamente difícil para los agentes de campo, sabiendo que deben procesar una montaña de evidencias físicas y depurar miles de testimonios anónimos. Cuando una línea de investigación avanza y de repente colapsa, mantener la moral operativa del equipo táctico se vuelve un reto psicológico enorme. Llegados a este punto se deben examinar los perfiles de varios individuos detenidos y liberados. En cualquier investigación criminal estándar esto es protocolario. Los detectives están obligados a asegurar el perímetro, retener a posibles testigos y someterlos a interrogatorios rigurosos. Son simples gajes del oficio policial. Desde la criminología no puede culparse al departamento del sheriff por ello. Cumplen con los procedimientos básicos. La verdadera anomalía en esta escena del crimen evidencia graves deficiencias en sus capacidades. Los sospechosos liberados carecen de cualquier vínculo rastreable con la señora Guthrie. Esto demuestra que la triangulación de antenas y el análisis de datos telefónicos iniciales fueron forensemente imprecisos y defectuosos. Capturaron en cámara un vehículo transitando por la zona sin ninguna correlación con el secuestro, revelando que los investigadores estaban mucho más perdidos de lo estimado. Los perfiles conductuales elaborados por psicoanalistas de Los Ángeles y expertos en factores desencadenantes confirman estas sospechas. Estos patrones criminales están documentados en manuales forenses y en bases de datos psiquiátricas reconocidas mundialmente. Esta constante volatilidad en el flujo de evidencias ha desgastado enormemente a los peritos criminalistas. Ha minado la resistencia de la familia y del público. La manipulación informativa del sheriff resulta forensemente inusual. Analizar a un líder policial que filtra datos masivamente al inicio de la cadena de custodia muestra a alguien buscando protagonismo durante las primeras horas críticas. Existe una clara gratificación narcisista. La prensa exige declaraciones constantes y la figura de autoridad se transforma en una celebridad mediática. Pero al enfriarse la pista principal, su conducta muta hacia el bloqueo. Oculta pruebas sistemáticamente y restringe el acceso a los datos forenses. Clínicamente esto constituye una dinámica tóxica. Cuando el sujeto siente control sobre la investigación, proporciona un flujo continuo de evidencias. Ante el fracaso táctico, retiene y priva de datos. La sociedad entera sufre ahora esta manipulación sistemática por parte del mando policial. Conviene mantener este perfil psicológico en perspectiva, porque lo que se observa en la escena social es un cuadro clásico de fatiga por compasión comunitaria. Es como analizar a un individuo que amenaza constantemente con quitarse la vida de manera inminente. Se movilizan todos los recursos logísticos y emocionales para intervenir en la crisis, solo para que esa persona afirme repentinamente que está perfectamente. Una semana después, el sujeto simula otra emergencia crítica mortal, obligando a desplegar de nuevo la red de apoyo y todos los recursos tácticos. Días después, otra falsa alarma. Todo vuelve a la normalidad. Esto genera un ciclo conductual destructivo, donde el analista pierde la confianza, comenzando a blindar sus propios recursos investigativos para no ser vulnerado emocionalmente. Este perfil psicológico no calca exactamente el expediente de Nancy Guthrie, pero es innegable que los agentes de homicidios y la familia sufren cuando se les entrega información claramente sensacionalista. La prensa manipuló los primeros datos de la escena del crimen, vendiendo la falsa ilusión de que ya se había atrapado al verdadero culpable. Esa euforia inicial se desvanece al enfriarse la pista principal, generando una profunda ansiedad y la terrible sensación de desconfianza. La gente pierde la fe en quienes lideran la investigación criminal. Y los detectives y analistas forenses tampoco son de piedra. Cuando la evidencia ofrece una falsa esperanza, y luego esa pista se desmorona repetidamente, el equipo experimenta frustración y confusión. Ante tal nivel de incertidumbre forense se termina perdiendo la fe simplemente para proteger la propia cordura. Esto deja a la familia de la víctima totalmente a la deriva, y sin un respaldo oficial sólido. Al analizar el caso es evidente el enorme desgaste psicológico que ha sufrido toda la investigación. Además, se están descubriendo nuevos detalles clave sobre una nota de rescate.
El análisis documental revela afirmaciones muy gráficas indicando que la vieron con vida junto a sus captores en territorio mexicano. Son nuevos escritos en este complejo expediente. Ambos textos provienen del mismo autor, quien ofrece información sobre el secuestrador. Estos documentos señalan una ubicación específica en Sonora, un extenso estado mexicano que comparte una frontera sumamente porosa con los estados de Arizona y Nuevo México. Al perfilar al remitente se observa que no garantiza que la víctima siga con vida, marcando un punto de inflexión absolutamente crítico en el análisis criminal. El manuscrito afirma sin rodeos que ella ha fallecido. Se consultó de inmediato con especialistas en seguridad nacional para evaluar esta pista. Evaluar la logística forense en la zona de Sonora presenta desafíos inmensos. ¿Cómo estructurar un operativo real si se determina que esta evidencia documental es auténtica? Personalmente hay dudas de que esta carta supere los filtros de veracidad por varios motivos técnicos. Pero supongamos por un momento que la información fuera 100% precisa. Desplegar equipos de búsqueda en esa región abriría una caja de Pandora llena de complicaciones logísticas. En primer lugar, se requeriría una colaboración diplomática y operativa sin precedentes entre las agencias federales estadounidenses y el gobierno mexicano para coordinar el rastreo. En segundo lugar, el apoyo de la población local sería mínimo para organizar patrullas voluntarias o intentar aprovechar los escasos recursos de sus fuerzas policiales. Por lo tanto, si la víctima realmente se encuentra en ese territorio y fue trasladada ilegalmente cruzando la frontera sur, esto complica el caso de manera brutal. Además, analizando la topografía de esa zona en particular, se encuentran enormes extensiones de desierto, donde es virtualmente imposible realizar un barrido forense efectivo del terreno. Por otro lado, la corrupción institucional allá supera ampliamente cualquier anomalía policial que pueda observarse en el sistema estadounidense. Es un nivel de obstrucción nunca antes visto. En Estados Unidos se lidia con agentes corruptos muy aislados. Esa es la verdad. Allá esos elementos problemáticos dentro de la policía dominan completamente el entorno. Quedan poquísimos agentes íntegros dentro de esas agencias de seguridad, así que se enfrentan inmensas porciones de desierto inexplorado, sumado a una corrupción extrema incrustada en las instituciones locales. Analicemos esto juntos. La sombra del cártel silencia a todos los ciudadanos, quienes evitan colaborar con las autoridades a cualquier precio. ¿En qué posición investigativa deja esto a los equipos? Exacto. Y profundizando en el análisis de la escena más allá de la corrupción, el problema es quién controla esos territorios. El protocolo inicial exigiría ejecutar un mapeo topográfico exhaustivo, utilizando drones de reconocimiento aéreo. Pero siendo realistas, ¿acaso estas organizaciones criminales permitirán que dispositivos de vigilancia sobrevuelen sus dominios clandestinos? Es evidente que ocurren operaciones ilícitas en esos sectores. Decir que recopilar pruebas allí será complicado es utilizar un término demasiado suave. La extracción de pistas será casi imposible si cruzaron la frontera sin un informante directo que pueda guiar la investigación. Sin testigos presenciales, el panorama operativo se torna sombrío. Cada hora que pasa el rastro se enfría más. Y los protocolos internacionales simplemente no fueron diseñados para responder a esta velocidad. Las víctimas en estos escenarios transfronterizos enfrentan una auténtica pesadilla a nivel logístico y legal. Por ello conviene auditar cada nuevo dato que llega desde el otro lado de la frontera contrastándolo con registros oficiales, porque cada error en este punto puede ser irreversible. La verificación cruzada se convierte en la única defensa real frente a la desinformación y los falsos testimonios. Cada nota de rescate, cada llamada anónima, cada supuesto avistamiento, debe pasar por un filtro pericial estricto. El monitoreo continuo las 24 horas, y las alertas urgentes son el único camino para detectar movimientos auténticos en este expediente. Si se detecta una pista falsa, se invierten cientos de horas en limpiarla. La víctima no puede esperar. Cada decisión cuenta. Esta investigación se ha convertido en una carrera contra el tiempo, y el equipo forense ha trabajado toda su carrera para llegar preparado a un caso así. No puede permitirse que los errores destruyan el rastro. Retomando los hechos, se cuenta con la perspectiva clínica de una colega psicoanalista que examina la escena. Esta especialista de Los Ángeles analiza el impacto psicológico. ¿Dónde deja esto a la familia afectada? En Internet ciertas teorías de conspiración siguen culpándolos del crimen. Los perfiles de sospechosos apuntan directamente al yerno, al propio esposo. La espiral de sospechas parece interminable.
Sin embargo, justo cuando la investigación criminal alcanza este punto crítico, la opinión pública ya lo etiqueta como un caso cerrado. El equipo investigativo insiste en que el caso sigue activo. Todo el misterio podría resolverse examinando un solo cabello. Para cerrar este punto surge la pregunta: ¿qué protocolo puede seguir la familia si la evidencia apunta a que fue llevada a México? Un territorio donde la cooperación internacional será totalmente nula. Examinaremos los posibles cargos por perjurio contra Nanos. Se observa profunda decepción, ansiedad y puro pánico. Al revisar las pruebas se encuentran teorías absurdas que afirman que Savannah Guthrie hizo desaparecer a su madre para subir la audiencia y renovar su contrato en el Today Show. Así de aberrantes son las hipótesis del público. La familia se encuentra bajo un asedio constante mientras intenta localizar a la mujer que tanto ama. En criminología, la desaparición de una madre jamás se archiva como caso cerrado. El patrón humano exige mantenerlas a salvo. La convivencia diaria refuerza esos lazos protectores. Se revisan las rutinas de cuidado diario. Preparar el desayuno, supervisar su estado son patrones de comportamiento que demuestran lo crucial que es esa relación familiar. Entonces, ¿en qué situación investigativa deja esto a la familia Guthrie? Los análisis indican un estado de pánico y desesperación absoluta. Ya no saben en quién confiar tras haber depositado toda su fe en la policía. El hecho de que Nanos se retracte de sus declaraciones iniciales en la investigación provocaría que sientan que pierden apoyo. Ese golpe psicológico resulta devastador para las víctimas. Al revisar los datos recientes, se detectó algo crucial. Pudo haber sido ayer mismo. Se invierten horas contactando nuevas fuentes, intentando extraer cualquier dato inédito sobre la búsqueda de la señora Guthrie. Se rastrea la red sin descanso buscando evidencias digitales. Se introdujeron ciertas palabras clave y el resultado que apareció fue sumamente revelador. Veámoslo juntos. Existe un análisis completo sobre cómo el Today Show aumentó su audiencia al regresar Savannah de buscar a su madre. Era tan repulsivo que muchos se negaron a leerlo. Resulta escalofriante ver cómo se trata esta desaparición como un simple cebo para ganar espectadores. La probabilidad forense de que esté muerta es altísima. Y Savannah lucha contra esa realidad mientras se aferra a la esperanza. Es un limbo espantoso. Cada mañana despiertan y la realidad los golpea con una brutalidad extrema. El crimen ya ocurrió. Durante los primeros segundos del día la mente lo bloquea, pero luego el trauma regresa con toda su fuerza. Y luego pasan el resto del día intentando mantener una fachada de normalidad. Que además se utilice el caso como carnada para rascar algo de audiencia es enfermizo. Es un comportamiento inmoral. Aún se confía en la naturaleza humana. Pero aquí la culpa recae totalmente en la prensa amarillista. Esos artículos están documentados. Titulares sobre Savannah Guthrie volviendo al Today Show y subiendo la audiencia. ¿Por qué se publica esto en las noticias? Porque los medios de comunicación buscan rentabilidad. Al pertenecer a esa comunidad investigativa, se observa cómo priorizan ofrecer contenido puramente sensacionalista. Por otro lado, analizando los datos, este repunte podría significar que al mundo le importa Nancy Guthrie, y conectan para escuchar a Savannah. O quizá escudriñan su ropa, su lenguaje corporal y su estado de ánimo. ¿Qué aspecto físico proyecta realmente? Hay analistas que pasaron 2 semanas en Francia, y sus colegas internacionales a quienes no veían en un año, lo primero que les preguntaron fue si creían que se lograría encontrar a Nancy Guthrie. El mundo entero sigue este caso de cerca. Y tal vez ese interés global es la verdadera razón del repunte. La gente necesita saber cómo terminará. Al final, Nancy Guthrie es una madre excelente y dedicada. Tiene 3 hijos y nietos. Todo el mundo entiende ese vínculo materno. Es un lazo protector que muchos tienen en casa. Públicamente se ha documentado mucho sobre sus rutinas alimentarias y de cuidado diario. La interacción constante demuestra que la figura materna es vital para la sociedad. Es probable que esos índices de audiencia respondan a la empatía del público. Quieren saber el estado psicológico de Savannah y brindarle apoyo constante mientras avanza este complejo caso. Y al analizar las fechas, el Día de la Madre se acerca. Será un verdadero infierno para Savannah. Todo encaja. Por todas partes la gente exige saber dónde se encontrará a Nancy Guthrie o qué pruebas ocultas se estarían reservando. Es devastador para la familia. Esto solo echa gasolina al fuego. Revisemos el perjurio de Nanos.
Este detalle clave proviene de una declaración jurada que Nanos prestó en diciembre donde fue interrogado específicamente sobre si alguna vez había sido suspendido de sus funciones como oficial. Estaban evaluando claramente su perfil moral y profesional durante esa vista legal. Y Nanos afirmó bajo juramento jamás haber sido suspendido por medidas disciplinarias durante su carrera policial. Lo declaró explícitamente, pero la evidencia demostró que mentía. Analicemos esto. No fue un simple error. Fue un engaño masivo. Nanos sí estuvo suspendido. Su expediente en El Paso, Texas, revela múltiples suspensiones entre 1976 y 1982. Se encontraron 26 denuncias internas y 8 suspensiones sumando 37 días sin sueldo. Sin embargo, él negó cualquier sanción. Tras ser acusado de perjurio, su defensa argumentó que simplemente no había comprendido la pregunta formulada durante la evaluación. Afirmaron que el contexto lo confundió gravemente. Pero aquí debemos detenernos a examinar un detalle procedimental crucial. La incógnita técnica era si esa declaración se hizo bajo juramento. Inicialmente los informes sugerían que aquel testimonio carecía de validez. Sin embargo, al revisar los protocolos legales quedó claro que cualquier deposición oficial exige por defecto estar bajo juramento. Revisando los protocolos forenses, mentir en ese escenario oficial justificaría inmediatamente una imputación formal por perjurio. Debía confirmarse ese juramento primero. Si estaba bajo juramento legalmente, el investigador principal se enfrentaba a consecuencias penales devastadoras. Estos fallos se analizaron junto a otros especialistas ubicados en Massachusetts para contrastar la información operativa. Durante las inspecciones de campo, los equipos suelen lidiar con enjambres de genes que dificultan enormemente la recolección de pruebas perimetrales. Al principio no picaban, pero se sabía que al llegar el mes de mayo su actividad biológica se intensificaría de forma crítica. Las variaciones regionales muestran especies agresivas al sur, mientras otras simplemente actúan como una perturbación visual y auditiva constante. Observando las reacciones ante estos estímulos, los perfiladores pueden determinar si un sujeto proviene de regiones frías del norte, mientras que la tolerancia de un residente sureño muestra indiferencia total. Esas acusaciones de perjurio resultan irrelevantes. Son solo ruido de fondo, distrayendo del objetivo forense. Conviene centrarse en cómo estas distracciones institucionales están perjudicando la búsqueda de Nancy. ¿Cómo puede mantenerse la objetividad? La cadena de mando es vital. Si el investigador principal pierde el rumbo, los agentes de campo perderán su eficacia operativa. Las ramificaciones de un mando distraído comprometen toda la cadena de custodia. Afortunadamente, las agencias federales intervinieron para estabilizarla. Analizando las consecuencias, es innegable que esta controversia mediática ha causado un daño institucional muy severo a la credibilidad del departamento. El sindicato policial emitió un contundente voto de censura. Desde un punto de vista analítico, esto destruye la eficacia operativa policial. Resulta alarmante observar al responsable de la investigación malgastar la mayor parte de sus recursos tácticos intentando limpiar su imagen pública, justificando su historial operativo y combatiendo constantes presiones políticas. Esto termina fracturando la moral de los forenses que procesan evidencia meticulosamente en el terreno cada día. La revisión de estos expedientes oscuros continuará. Acompáñanos a desentrañar los misterios criminales más complejos en el próximo análisis exhaustivo de la escena. Ante el surgimiento de nuevas pruebas concluyentes, se diseccionan cuidadosamente para presentar los hechos objetivos y claros. Se examinan giros inesperados, se resuelven lagunas en investigaciones mediáticas y se exponen archivos policiales clasificados que habían permanecido ocultos hasta este análisis profundo. Se profundiza en la perfilación criminal evaluando testimonios directos de víctimas familiares, buscando respuestas y peritos forenses. Se revisan fuentes internas del escenario del crimen. Mantente alerta a los procesos judiciales más relevantes siguiendo esta reconstrucción en tiempo real. La evaluación de estos perfiles criminales continuará arrojando luz, y será un honor seguir contando con tu atención en este riguroso análisis pericial de los hechos. Si tienes algún dato clave sobre la desaparición de la señora Guthrie, contacta al FBI al 1-800-225-5324. Existe una recompensa superior a $1.2 millones por evidencias que revelen su paradero. No es necesario un arresto ni condena judicial para cobrarla. El expediente forense se cierra hoy honrando al oficial Dallas Hinton, policía de Thomasville, Alabama.
Con apenas 25 años dejó una prometida devastada. Oficial Dallas Hinton. Un verdadero héroe intachable. Si este análisis te ayudó a comprender la magnitud real de la búsqueda de Nancy Guthrie, deja tu like, en este caso suscríbete, para seguir cada actualización y activa la campana de notificaciones para no perderte ni un solo avance forense. Comparte este análisis con quienes también buscan respuestas. Cada vista, cada comentario mantiene viva la búsqueda. Nos vemos en el próximo caso. Y hasta entonces, mantén una mente fría y analítica. Una última reflexión: si un solo cabello sin raíz puede resolver un crimen entero, ¿cuántas verdades crees que aún esperan en silencio dentro de esa habitación? La justicia para Nancy Guthrie depende también de que este caso no se olvide. Sigue atento. La verdad siempre encuentra el camino para salir a la luz.